Un cordial saludo, querido amigo y querida amiga, que nos acompañas nuevamente en este espacio, en tu canal BioChannel. Continuamos con el estudio de la carta a los Efesios y vamos a entrar en un ambiente muy especial de la carta, porque vamos a ver un tópico que Pablo va a empezar a utilizar para hacer unas comparaciones en las funciones y en el amor que tiene Cristo hacia la iglesia. Entonces Pablo va a empezar a plantear el tema del matrimonio, que es una de las instituciones más maravillosas que ha dejado Dios a la humanidad, que es la relación entre el hombre y la mujer, en ese vínculo del matrimonio. Y quiero contarles una ilustración para que empecemos a entrar en el tema, y es acerca de la película La vida es bella. De pronto la has visto y quizás es un buen momento para volverla a ver, porque nos va a contar dos perspectivas y vamos a centrarnos en una de ellas, que es la vida entre el personaje que se llama Guido, que es representado por el actor Roberto Benigni, y la esposa que se llamaba Dora. Si ustedes ven, en la película muestran todo un escenario de romanticismo, de enamoramiento, pero más allá de eso llega la Segunda Guerra Mundial. En la película, Guido representa un italiano judío, el cual por el fascismo es tomado prisionero y es llevado al campo de concentración junto a su hijo. Y Dora, que no era judía, ella toma la iniciativa propia de acompañarlos al campo de concentración. En ese campo los dividen entre hombres y mujeres, pero ella toma una decisión de amor. No tenía por qué haber ido, pero ella fue, lo acompañó. Y esto se da en la circunstancia de todo el amor, el enamoramiento, la comprensión, la unidad y la unión que tenían estas dos personas en el vínculo del matrimonio. Pablo nos va a comenzar a hablar de la perspectiva del matrimonio para darnos una representación de lo que Cristo quiere vivir con su iglesia. Por eso en el estudio de hoy vamos a ver cómo Pablo va a dar consejos a las esposas. Vamos a mirar cómo la iglesia es representada por la esposa también. Es una identidad y es un simbolismo que se puede utilizar. También vamos a ver cómo el consejo a los hombres, a los varones, a los esposos: ama a tu esposa como a ti mismo. Y por último vamos a ver cuál es el modelo matrimonial que Pablo aconseja y da a la sociedad, cualquiera que sea. Bien, comenzamos en el versículo 22 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y el consejo inicial va dirigida a las esposas. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y este texto bíblico ha levantado infinidad de controversias. Y es por una palabra que aparece en este contexto, y es la palabra sujeción. La palabra puede ser malinterpretada como pisotear, como dominar, como estar sobre algo. Pero en el contexto en que Pablo nos está contando, recuerden que esto va a ser una analogía, esto va a ser una representación de lo que va a ser la iglesia con Cristo. No es un tema de sujeción ni de dominación, ni de poder, ni de autoridad, no. Lo que Pablo está indicando es que las esposas tomen una autoridad, una autonomía de entrega, de complacencia, de sentirse seguras de entregarse a un hombre, no solamente en el momento de la boda, sino todos los días. Y obviamente estos consejos van a ser recíprocos, porque para el hombre también va a haber un tipo de sujeción, y es que también se entregue a su esposa, se sienta complacido todos los días de hacerlo. Así que no malinterpretemos este texto, sino que veámoslo de esta manera, y es que los dos deben ejercer una entrega voluntaria, autónoma,
decisiva, no solamente en un momento de celebración, sino diariamente. Pablo le está haciendo el llamado a las esposas. Pero termina el consejo, y es que así como se entregan a sus esposos, deben entregarse al Señor, como al Señor. Y aquí empezamos a ver algunas jerarquías relacionales. Y es que, por ejemplo, la mujer que se entrega más a su marido y no a Cristo, aquí hay una inconsistencia porque no es el llamado que está haciendo Pablo. Cristo debe estar por encima. Las casadas, las esposas, deben ejercer una entrega total a Cristo antes que a sus maridos. Esto hay que dejarlo claro, porque aquí se basa el principio relacional, y es que si Cristo no está en el vínculo del matrimonio y no está en el trono o en el lugar apropiado, van a suceder diferentes factores que pueden deteriorar este vínculo tan especial. Luego en el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su valor. Vemos aquí que entra Pablo a darnos una analogía, y es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como el marido es cabeza de su esposa, ahora Cristo es la cabeza de la iglesia y ésta debe entregarse a Él complacientemente, voluntariamente y no sintiendo ningún tipo de autoridad, de poder dominante, de pisotear a la iglesia. Cristo en ningún momento ha ejercido este poder sobre su iglesia. De esta manera, esta representación nos indica que los esposos, tanto hombre como mujer, deben ejercer dentro del vínculo del matrimonio una relación amorosa y cariñosa, de cuidado, de protección, el uno con el otro, ejerciendo cada uno su responsabilidad. En este sentido, queda abolido, queda por fuera cualquier tipo de abuso psicológico, físico, sexual, en el que deteriore este vínculo y esta institución tan maravillosa que Pablo está utilizando aquí para enseñarnos la relación entre Cristo y su iglesia. Ahora ahondaremos un poco más en esa figura que Pablo quiere mostrarnos, como es la esposa representada como la iglesia de Cristo. En este contexto vamos a dirigirnos a el versículo 25. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Vamos a ver aquí algunas acciones que hace Cristo con su iglesia, así como el esposo debe hacerla con su mujer, en un sentido espiritual. Vemos que el vínculo entre la esposa y el esposo es una representación entre Cristo y la iglesia. Pero en los textos que hemos leído, Cristo como el esposo y la iglesia como la novia, que posteriormente será y es la esposa de Cristo, miren algunas acciones que va a hacer el esposo, que es Cristo, con la iglesia. En primer lugar, se entrega por ella. La ama y por eso se entrega por ella. Y esto lo debemos retomar en el contexto de la encarnación en la cruz. Cristo pagó el precio. Resulta que en el tiempo en que Pablo vivía, los novios debían pagar una suma de dinero a los padres de la novia en símbolo de que él daba lo que la mujer valía en aquel momento. Esto no era de gratis, no es yo te pido matrimonio y nos casamos, no. El hombre debía pagar un precio. En el contexto en que estamos hablando, Cristo pagó un precio, que fue su propia vida, su propia sangre. Otro de los elementos que debemos
entender, y es que luego de que la compra, ahora Cristo la limpia, la purifica, le quita toda mancha, le quita cualquier cosa en el contexto de lo que hace la iglesia, lo que hace con la iglesia, con su palabra, dice aquí Pablo, por medio de la palabra. Una de las funciones de la palabra de Dios es purificar, limpiar el alma, la conciencia, la mente. Luego, y esto nos da un simbolismo de bautismo. Al purificarla, limpieza, lo hace la iglesia, sus miembros lo hacen a través del bautismo. Luego de eso, ahora sí, firma una promesa de matrimonio y se compromete, da su palabra de que la va a tomar por esposa y que va a llegar el día fijado en donde se van a unir en una sola carne. Y aquí viene el tema del acuerdo, de la dote, el acuerdo de pago y de todo lo que implicaba pues el matrimonio en aquel tiempo. Y por último, dice el texto que Jesús, siendo el esposo, él mismo prepara y adorna a su novia para el casamiento. Él mismo, después de haberla comprado, pagado el precio, entregando su vida, luego la limpia, la purifica a través de su palabra y también a través del agua, representando el bautismo, y luego él va a hacer un acto de dar una promesa de que él la va a tomar como esposa, y por último, él mismo la va a preparar, la va a adornar, la va a vestir, para que sea para él y no para nadie más. Esto es algo maravilloso que nos cuenta Pablo, porque es Cristo el que se involucra amorosamente y directamente con su iglesia, preparándola para cuando sea el encuentro y sea la celebración de la boda y también la fiesta de la boda. Debemos ampliar un poco más lo que está sucediendo. De pronto es algo nuevo, es algo novedoso en este contexto, pero debemos entenderlo, y es cómo Pablo está conversando y está hablando de cómo eran los matrimonios y los casamientos en su época. Hoy son completamente diferentes. Y una de las referencias que tenemos en la Biblia es la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Resulta que por allá en Mateo 25, versículos del 1 al 3, el Señor Jesús nos cuenta de un casamiento que va a haber. Y Él empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Pero Pablo está tomando desde otros contextos, desde otros ángulos, el vínculo del matrimonio en su época. En primer lugar, porque Cristo presenta a la novia a sí mismo. Pablo hace una comparación de la relación de Cristo y la iglesia con las costumbres, las bodas, el matrimonio de aquel momento. Porque en primer lugar, el proceso era el compromiso. Había que haber un compromiso. El novio debía dar su palabra de que se iba a casar con esta mujer, con su mujer. Preparación para la ceremonia, que es limpieza. Y también luego sucedía el casamiento. En cosas prácticas nos cuentan la historia que cuando un judío quería casarse con una mujer, en el momento de la boda, de la casa de la mujer salía una procesión, salían mujeres cercanas a ella, amigas, familiares, que llevaban estas lámparas, porque este desfile comenzaba por la noche. Así que de la casa del papá de la novia salía el desfile. En algunas ocasiones el novio era el que iba a recoger allá a su prometida, y salían todos en un desfile nocturno, alumbrando con música, danza y todo tipo de alegría. Luego se dirigían a la nueva casa de los esposos, el lugar preparado por el marido, por el futuro marido, que estaba condicionada con todos los elementos para que la familia pudiera funcionar.
Entonces todos empiezan a dirigirse a ese lugar donde va a ser el futuro hogar, pero también se va a celebrar la boda allí. Llegan a ese lugar y empieza una fiesta que normalmente era de una semana, donde se celebraban día tras día el compromiso que se estaba haciendo, la promesa que este hombre hizo, la nueva familia que se iba a formar. Y no era sino hasta el último día que sucedía el casamiento, que se le entregaba al hombre, a esta mujer, para que fueran una sola carne. Todo esto hace una representación de la segunda venida de Jesús, ya que el esposo está preparando a su esposa, la lavó, la limpió, la bautizó, dio su promesa, dio su palabra, pagó el rescate, se entregó por ella, y ahora lo único que queda es que venga a reclamarla para llevarla a sus aposentos y a su lugar de permanencia eterna. Esto es algo maravilloso que no debe escapar de nuestra comprensión y de nuestra vida espiritual. Ahora viene el consejo para los esposos. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El consejo aquí para los maridos también se enmarca en el contexto de los matrimonios que Pablo veía en el contexto grecorromano, tanto dentro y fuera de la comunidad cristiana. Porque resulta que los esposos tenían no solamente una conexión y un vínculo matrimonial con su mujer, sino que tenía un poder legal que le daba el Estado romano sobre ella. Y este poder legal indicaba castigarla, abusar de ella o incluso matarla. Ese era el contexto. Por eso el consejo de Pablo es directo. Amen a sus esposas. Y no se les ocurra ni castigarlas. No se les ocurra ni abusar de ellas en trabajos forzosos o cualquier tipo de violencia que se pueda presentar. Y les da la comparación directamente, porque ustedes deben amarlas como a su propio cuerpo, como a sí mismo. Entonces, si ustedes no son capaces de hacerse daño, ni de castigarse, ni abusar de sí mismos, no lo hagan con sus esposas, porque ustedes son una sola carne. Es lo que indica Pablo directamente. Este modelo nos da un principio fundamental y es que esto no funciona si no está el amor de Cristo. Si ustedes notan, el amor de Cristo por su iglesia no es abusador, ni castigador, ni mucho menos darle muerte, no. Todo parte del amor de Cristo que tiene a su iglesia. Por eso los esposos deben imitar a Jesús, entregándose a sus esposas, atendiéndolas. Porque hay un argumento. El argumento es cómo lo hacen a sí mismos, cómo se aman a sí mismos. Nadie odió a su propia carne y por eso los esposos deben identificarse con sus esposas. Todo lo que hagan, todo lo que suceda con ellas, es como si sucediera con ellos mismos. Así que debemos, como esposos, apartarnos de este tipo de prácticas y ser un poco más empáticos e identificándonos con nuestras cónyuges. Y vamos cerrando la lección cuando Pablo en el versículo 31 se refiere a un texto del Antiguo Testamento. Miren, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto de ser una sola carne nos lleva a reflexionar en que debe existir un vínculo y una unión de tal manera que puedan llegar a ser una sola persona. Esta unión tiene una relación emocional y espiritual. Los dos deben ser emocionalmente y espiritualmente unidos, una sola persona.
ya que la iglesia se basa en relaciones sanas. La sociedad debe reflejarse en relaciones sanas en la familia, en el hogar, en el vínculo matrimonial. Porque entramos también a otro aspecto y es el vínculo sexual. En el vínculo sexual también es donde se cumple este propósito, una sola carne, pero no con abusos, no subyugando el uno al otro, no, sino los dos entregándose y complaciéndose a sí mismos, lleguen a ser una sola carne. Es muy triste que hoy una de las prácticas de nuestra sociedad, como es la prostitución, no solamente practicarla, sino verla. Hay estudios que revelan que los hombres y mujeres, especialmente los hombres que consumen pornografía, ven a sus mujeres solamente como un objeto sexual, a quien deben castigar, agredir y subyugar. Y esto está fuera de lo que Pablo nos aconseja, y es que sean una sola carne. Y debemos apartarnos de cualquier tipo de uso de la sexualidad de una manera degradante. Porque Pablo nos está advirtiendo acerca de la sexualidad de hoy también. Y por último, versículo 32. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Un misterio grande. Pablo está tomando una institución y la está representando analógicamente como la relación que tiene Cristo y la iglesia. Y por último cierra nuevamente recordando el consejo: amen a sus esposas, y las esposas entréguense, entréguense a sus esposas, y las mujeres entréguense a sus esposos, y verán que allí se encuentra la dicha conyugal. Grandes lecciones nos da el estudio de esta semana, especialmente en nuestras relaciones familiares, en el vínculo del matrimonio, lo que establece el porvenir, el bienestar de la sociedad. Y asimismo, Pablo nos da una relación directa de cómo Cristo se comporta, cómo trata a su iglesia. Que esto nos dé mucho más sentido de identidad y nos haga sentir importantes ante la sociedad y ante el universo entero. Que Dios te bendiga.